Vamos a empezar entonces. Bueno, el trabajo práctico que nos toca ver hoy, ¿sí? Es de volumetría por precipitación, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿sí? Es determinar cloruro, ya sea en muestras de minerales o muestras de alimentos, que se van a realizar siguiendo los principios de volumetría por precipitación. A través del empleo de los llamados métodos argentométricos, ¿sí? Porque utiliza como patrón valorante el nitrato de plata, de concentración perfectamente conocido. Los métodos que ustedes ya vieron en teoría, ¿sí? Para la determinación de cloruros son el método de Mohr, que es una valoración directa, que ya igual lo vamos a volver a ver. El método de Volhard, que puede ser un método directo o indirecto, y el método de Fajan, ¿sí? Ahora bien, para esos métodos, a ver, vamos a pasar, ahí está. Bueno, para esos métodos ustedes tienen que preparar y normalizar soluciones, ¿sí? Como el nitrato de plata, cloruro de sodio y tiocianato de potasio, o tiocianato de amonio, ¿sí? Hay videos, ¿sí? Para cada una de estas preparaciones y normalizaciones, de los cuales, cuando vean la tarea, ¿sí? Los datos para realizar los cálculos correspondientes los tienen que sacar de los videos, ¿sí? Bueno, ahora bien, el nitrato de plata, si bien es funciona con buen agente precipitante, no es un patrón primario, porque en presencia de la luz se oxida, ¿sí? Y se transforma en óxido de plata, que es insoluble. Entonces, para conocer su concentración, lo valoramos con cloruro de sodio, que sí es un patrón primario, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a valorarlo? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a obtener, ¿sí? Una solución preparada de cloruro de sodio, donde todos los datos los tienen en el video, donde se calcula para una normalidad de 0,05 normal. Entonces, con una pipeta de doble aforo, ¿sí? Van a tomar 15 mililitros de esta solución estándar y lo van a transferir a una Ermeyer. Y como indicador se utiliza el cromato de potasio, que se agrega aproximadamente 1 mililitro. La bureta, vamos a recordar los pasos que hacíamos. En el caso de la bureta siempre se debe enjuagar con un poco de solución de nitrato de plata, ¿sí? Se los descarta eso de nitrato de plata y se la vuelve a cargar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que no quede ninguna burbuja, y se la llena y se la enrasa. Y luego, ¿sí? Se le agrega la solución, en este caso a valorar, se le agrega gota a gota y se va homogenizando en forma constante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que a medida que vamos agregando, ¿sí? Nitrato de plata, ¿sí? Reacciona con el cloruro y precipita cloruro de plata. En el caso que ya no quede más cloruro, ¿sí? La plata va a reaccionar con indicador, ¿sí? Precipitando, ¿sí? Como cromato de plata. El precipitado, sí, es un rojo ladrillo, pero ese color, digamos, es ya cuando se han gastado varias gotas en exceso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar, como se muestra en el video, es que tiene que ser un color así como a té, ¿sí? Apenita, ¿sí? Es un color como un marrón muy clarito, ¿sí? Bueno, y los cálculos que deben realizar, bueno, ustedes tienen que saber que el número equivalente de nitrato de plata gastado es igual al número equivalente de cloruro de sodio, ¿sí? Tienen la masa, ¿sí? De cloruro de sodio que se utilizó para esta determinación, que se encuentra en estos 15 mililitros, ¿sí?
Entonces, los números equivalentes de nitrato de plata lo van a reemplazar por la normalidad por el volumen gastado, ¿sí? Y los números equivalentes de cloruro de sodio lo van a reemplazar por la masa sobre su peso equivalente. Acá me quedó ácido láctico, pero esto es de cloruro de sodio, disculpen chicos, ¿sí? El peso equivalente es de cloruro de sodio. Lo tomé del PowerPoint que armé anteriormente, por eso me quedó así. Bueno, entonces van a despejar de esta manera la normalidad de nitrato de plata, que la necesitan, ¿sí? Para cada una de las determinaciones siguientes. Continuamos. Bueno, en el caso de la variación del tiocianato, ¿sí? Lo que van a hacer es, van a tomar 15 mililitros, ¿sí? De nitrato de plata, también con una pipeta de doble aforo, y van a trasvasarlo al Erlenmeyer, le van a incorporar 5 mililitros de ácido nítrico 6 normal, y como indicador se utilizará alumbre férrico. Es importante este medio ácido para que el ion férrico no forme hidróxido férrico que puede precipitar, ¿sí? Por eso sí o sí se tiene que trabajar el medio ácido. Ahora bien, lo mismo, ¿sí? La bureta se la va a enjuagar con el tiocianato de potasio, descartamos esa solución de enjuague, la cargamos y enrasamos. Y empezamos, ¿sí? Gota a gota a valorar. Ahora bien, ¿cuáles serían las reacciones? El ion tiocianato reacciona con plata, ¿sí? Formando un precipitado blanco, ¿sí? Cuando ya no haya más presencia de iones plata, va a reaccionar el exceso de tiocianato con el hierro, formando un complejo rojo. También es un color muy suave, ¿sí? Los cálculos. En este caso, ¿sí? Como lo estamos valorando con nitrato, tenemos nitrato de plata, ya tenemos la normalidad, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es reemplazar los números equivalentes de nitrato de plata, lo reemplazamos por normalidad por volumen, y en el caso del tiocianato lo reemplazamos también por normalidad por volumen, y despejamos en forma directa la normalidad. Bueno, eso sería, ¿sí? La preparación de las soluciones que van a utilizar para el desarrollo de cada uno de los métodos que van a ver a continuación. Vuelvo a repetir una aclaración. Todos los datos para realizar los cálculos correspondientes de las tareas lo obtienen de los videos. Ahí está absolutamente todos los datos que necesitan. Bueno, Martín, te dejo a vos. Voy a dejar de compartir. Bueno. Bueno, continuando con la clase, vamos a ver ahora los diferentes métodos de la volumetría por precipitación. Vamos a hacer uso o vamos a partir de que los patrones secundarios o los valorantes ya están normalizados, y esos datos son los que ustedes van a tener que usar en los distintos métodos. Un segundo. No sé si ahí estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe, se ve el power. Bien. Vamos a ver entonces los tres métodos que en condiciones normales haríamos en el laboratorio.
Bueno, los tres métodos que ustedes vieron en la teoría también son el método de Moore, el método de Fajan, y estos dos métodos son volumetrías directas. Vamos a determinar con los tres métodos el porcentaje de cloruro. En el caso de los geólogos, con la muestra de borato y cloruro de sodio, porcentaje de cloruro de sodio en los alumnos de la carrera de alimento y convenio. Y le decía el tercer método, el método de Volhard modificado, o sea, que es un método indirecto, por retroceso. También la incógnita va a ser cloruro o cloruro de sodio. Porcentaje de cloruro o cloruro de sodio. Como una introducción, unos requisitos para que la reacción de precipitación sea aplicada a una volumetría, decimos que tiene que ser cuantitativa, estequiométrica, que debe ser rápida, es importante para el desarrollo en el laboratorio, y también de disponer de un sistema, de un localizador de cuando arribemos al punto final, o sea, un indicador adecuado. Los indicadores me pueden dar distintas señales en el punto, cuando lleguemos al punto final. En el caso del método de Moore, es la formación de un precipitado coloreado. En el caso del método de Fajan, se utilizan indicadores de absorción, o sea que se adhieren al precipitado ya formado, transfiriéndole una tonalidad a la solución, y también se observa una coloración sobre el precipitado, sobre la superficie del precipitado. Y por último, en el caso del método de Volhard, se forma un complejo coloreado en disolución, ¿sí? Y vamos a observar un cambio de color. Bueno, el método de Moore, decíamos que es una volumetría directa. El medio es un medio neutro a suavemente alcalino. El indicador es el cromato de potasio, y en el punto final el cambio que vamos a observar es pasar de un precipitado blanco a un precipitado rojo ladrillo. Bueno, acá también está, en esta filmina, lo que les quise poner es involucrados los actores de la precipitación. El analito que está en el Erlenmeyer, se agrega una alícuota perfectamente definida, que se va a mantener Martín, constante. Sí, perdón. disculpa, me Sí. parece que se está viendo otra imagen. ¿Están viendo la de dos Erlen con una bureta? No, No, profe, se ve de los cálculos. Está como congelada la diapositiva ahí. A ver. Ahí, porque yo estoy viendo un esquema de la valoración en el método de Moore. ¿No se ve no, eso? Yo no. sigo viendo la misma diapositiva de hace rato. A ver, a ver, a Se ver. ve la 6, la Y número la, 6, la que está, me parece, viéndose. y la 6 Y, nada más no se mueve. y se quedó y no se mueve. Yo las Está estoy pasando a congelada. ver. Vamos a ver. O sea, A ver, a ver. Esperen un segundo. A ver. A ver. Esperen, miren cómo volver de nuevo. A ver, ¿dónde nos quedamos?
Ahí, ¿qué se ve? Se ve el esquema de la valoración del método de Moore. Sí, Sí, ahí ahora se sí. ven Ahora sí, perdón, los pero bueno, esquemas. lo vamos a ver así entonces. No sé qué pasó. Le decía que estábamos, bueno, en el método de Moore, los actores presentes en la valoración es de un analito donde vamos a determinar cloruro. Tenemos en la bureta el patrón secundario, el cromato de plata, al cual hemos determinado, acá está mal, pero bueno, que como les decía la profesora, ustedes en la primera parte han estandarizado las concentraciones de los patrones secundarios, que vamos a usar en estos tres métodos, los valorantes, el cromato de plata y el nitrato de amonio, el nitrato de amonio, ¿sí? Ese es el valorante que usamos para el método de Wolfram. Bueno, les decía que en este método, el método de Moore, tenemos en la bureta el patrón secundario, el analito en el Erlenmeyer, se agrega un volumen definido y agregamos para iniciar la valoración un indicador que es el cromato de potasio. Eso le transfiere a la solución un color amarillo y cuando se empieza la valoración, al empezar a agregar el titulante, se observa que la solución se enturbia, ¿sí? Por efecto de la formación, sí, la formación de un precipitado blanco que es el cloruro de plata, ¿sí? A medida que va avanzando o vamos agregando... Martín, no se sí, te hola, escucha. hola, no, ahora, hola. Sí, sí, les escucho, profe. Yo sí. Me parece que Me avisan usted puede cualquier cambiar cosa. de diapositiva. Sí, no, estamos con la misma. Ah, bien. Bueno, Bueno, Patro, ¿vos me escuchás? Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Entonces le decía que cuando empezamos la valoración, la solución vemos que se empieza a enturbiar por efecto de la formación del precipitado cloruro de plata, que es de color blanco. Y a medida que va avanzando la valoración, donde cae la gota, se observa que la solución se torna de color, un color rojo ladrillo. Pero inmediatamente que agitamos, desaparece. Eso, a medida que vamos avanzando en la valoración, el color rojo ladrillo tiende cada vez a desaparecer con mayor dificultad, y cuando llegamos al punto final, se observa una solución, se torna la solución amarronada, ¿sí? Y cuando vemos de abajo del Erlenmeyer, vemos un precipitado rojizo, ¿sí? Bueno, como decíamos, este método es un método directo, y los cálculos que ustedes tienen que hacer, a ver, datos, dijimos, la concentración del valorante, en este caso nitrato de plata, se determinó en la primera parte, que son los patrones secundarios,
El volumen del nitrato de plata se hace la experiencia por triplicado o por duplicado, perdón, sacan un promedio del volumen en el punto final, bueno, peso equivalente del cloruro o del cloruro de sodio en el caso de los chicos de alimento y convenio. La masa de la muestra, también tenemos eso como dato. El volumen de la muestra, el volumen de la alícuota, del analito, también la tenemos como dato. El volumen de la muestra, me refiero acá al volumen en el cual se diluyó la masa pesada de la muestra, ¿sí? Bueno, en el punto final planteamos la igualdad de los números de equivalente, del valorante y del analito. Tenemos como incógnita, si queremos determinar porcentaje de cloruros, lo que vamos a calcular, en el caso de los geólogos, va a ser la masa de cloruro. Eso es lo que tendríamos que calcular para dividirla por la masa de la muestra y multiplicarla por 100 y determinar el porcentaje de cloruro. En el caso de, repito, de alimento y convenio, lo que tienen que determinar es el porcentaje de cloruro de sodio. Entonces van a determinar la masa de cloruro de sodio, ¿sí? Esos son los métodos, los cálculos. En esta etapa determinamos la masa de cloruro en un volumen de la alícuota. El volumen está indicado en los videos, en los distintos videos, los refieren al volumen de la muestra, que también lo tienen como dato, y determinan el porcentaje de cloruro, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Si no, pasamos al siguiente método. Profe, para el Sí, caso de sí, convenio, sí. entonces era porcentaje de cloruro de sodio. Convenio y alimento van a determinar porcentaje de cloruro de sodio. Sí. Ah, bien, profe, gracias. Bueno. Hagamos una cosa. Por cualquier motivo que no hayamos tenido en cuenta en los videos y ustedes no puedan determinar o no puedan extraer algún dato que les hace falta, nosotros tenemos consulta los viernes a las 6 de la tarde. Entonces, fijemos como un límite esa fecha, ¿qué les parece? Para que si tienen algún inconveniente con los datos, nos avisan y se los proveemos. Pero de los chequeos que hizo la profesora, creo que están todos los datos. Pero si se nos escapó alguno, quedemos así, ¿sí? Hasta el viernes a las 6 de la tarde, pues tienen derecho a patalear y pedir algún dato. ¿Sí? Bueno, continuamos. Método de faja, también para determinar cloruro, una volumetría directa. El medio es suavemente ácido a neutro. Utilizamos como indicador la fluoresceína. Y en el punto final, lo que se observa es el precipitado blanco que se forma por efecto del agregado del valorante, que es el cloruro de plata, el precipitado blanco de cloruro de plata. Se observa sobre la superficie del precipitado un tono rosado, se torna un tono rosado la superficie de ese precipitado y le transfiere también una coloración rosada, levemente rosada a la solución. ¿Qué quedó? Bueno, nuevamente acá en estas
fotos que se extrajeron del laboratorio. En la foto que está a su izquierda o a la izquierda de la pantalla, vemos que el precipitado es de color blanco. Ese precipitado es cloruro de plata, que como en el caso del método anterior, cuando empezamos, dijimos que la solución se torna turbia, vemos un efecto como de enturbiamiento de las soluciones por la formación del precipitado blanco de cloruro de plata. Y cuando hemos llegado al punto final, el precipitado se torna de un color rosado, ¿sí? Esto se debe a la formación de un precipitado que es el fluorescinato de plata por efecto de antes de llegar al punto de equivalencia, en el Erlenmeyer hay un exceso de iones cloruro. Eso hace que sean atraídos, o sea, el exceso de iones cloruro hace que se forme una capa con los iones de los iones del sodio. Y esa capa tendría una carga negativa, ¿sí?, en la superficie del precipitado. Cuando pasamos el punto de equivalencia, el exceso es de los iones plata, ¿sí?, que vienen del valorante. Y eso hace de que se forme una nueva capa donde se forma un compuesto que es el fluorescinato de plata. Y eso les da un color rosado a la superficie del precipitado. No es que se forma un precipitado color rosado como en el caso del método anterior, ¿sí?, sino que la superficie del precipitado formado en principio de color blanco, de cloruro de plata, la superficie, les decía, se torna de un color rosado, ¿sí? Bueno, los cálculos para este tipo de valoración, lo mismo que en el anterior, una volumetría directa, y se plantea la igualdad del número de equivalentes en el punto final del analito y del valorante, ¿sí? Los cálculos son exactamente los mismos. Y por último, vamos a ver el método de Volcker modificado. En este método hay una parte que en los videos no se observa, que bueno, ahora les voy a contar, porque estábamos corriendo contra el reloj para hacer el laboratorio y no nos daban los tiempos, por una cuestión de protocolo, así que se obvió una etapa que no hace mucho al método, pero bueno, ahora se las indico. La volumetría es por retorno indirecta, el medio es ácido, el indicador es el alumbre férrico, y en el punto final lo que se va a observar
es pasar de un precipitado blanco a un complejo de color rojo ladrillo. Bueno, esto es lo que estas son las etapas que les puse como una síntesis de la volumetría. Al principio agregamos al analito le agregamos el valorante, el nitrato de plata. Se forma un precipitado blanco y quedan en exceso, porque se agrega en exceso el nitrato de plata. Este dato de cuántos mililitros tenemos que agregar, hacemos uso de los datos del método anterior, ¿sí? Si hacemos la secuencia de Moore, Fajan o Fajan-Moore y al último Volcker modificado, sabemos los mililitros necesarios de nitrato de plata para que se forme el precipitado blanco de cloruro de plata, ¿sí? Entonces, con ese dato agregamos un exceso de volumen de nitrato de plata y va a quedar en el Erlenmeyer o en el vaso de precipitado una solución con un exceso de iones plata, ¿sí? Y la segunda etapa es la que les decía de que no se filmó. Se hace un enmascaramiento con nitrobenceno y se filtra, ¿sí? Y el filtrado ese es el que se va a... el filtrado que tiene el exceso de iones plata se va a valorar con el tiocianato de amonio, otro patrón que conocemos su concentración. Les decía, entonces valoramos con tiocianato de amonio el filtrado, y cuando empezamos la valoración se forma un precipitado blanco. Es el mismo efecto que en el caso de las volumetrías anteriores. La solución se enturbia por la formación de un precipitado blanco de tiocianato de plata, ¿sí? Y cuando llegamos al punto final, hay un color rojo de la solución, por la formación de un complejo que es el tiocianato férrico, ¿sí? Ustedes cuando vean el video van a ver en síntesis esto. La primera etapa donde se agrega el nitrato de plata en exceso. En esta fotografía pueden ver, hay dos vasos de precipitado de 100 mililitros. El que está a la izquierda ya se le agregó el nitrato de plata. Y comparen con el vaso que está a la derecha. Se dan cuenta de que hay un color blanco, un enturbiamiento de la solución, y bueno, no se llega a observar el precipitado blanco, pero ahí ya se ha formado en esta etapa el precipitado blanco de cloruro de plata, ¿sí? ¿Por qué se utilizan los vasos de precipitado? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque entre el pasaje de la foto que está a la derecha en la parte superior, perdón, a la izquierda en la parte superior, a la foto que está a la derecha, está la etapa que no se filmó, que es un filtrado, ¿sí? Se filtra el precipitado de cloruro de plata, ¿sí? Entonces, en la foto que está a la izquierda,
foto superior a la izquierda, ya estamos por empezar a valorar, utilizando como valorante el tiocianato de amonio, ¿sí? Se le agregó la lumbre férrico a los dos, aquí ya estamos, el analito ya está en 2 Erlen, tienen ya el indicador que es el alumbre férrico, y en la fotografía que está a la izquierda, la inferior, fíjense en que dentro del Erlenmeyer se observa también un enturbiamiento por efecto de la formación de un precipitado de tiocianato de plata, ¿sí? También el precipitado de color blanco. Y la última foto, la que está a la derecha, la inferior, se comparan el Erlenmeyer que está a la izquierda, que ya se ha hecho la valoración, llegó al punto final, y el Erlenmeyer que está a la derecha, con el indicador, la solución completamente distinta, ¿sí? Bueno. Por último, los cálculos, como dijimos, es una volumetría por retroceso indirecta. Tenemos como datos las concentraciones de los patrones secundarios, el tiocianato de amonio y el nitrato de plata, la masa de la muestra pesada, al volumen que se lo llevó y el volumen de la alícuota que se toma para hacer la valoración. Entonces se plantea en el punto final la igualdad del número de equivalentes del analito y en este caso el valorante, que es el tiocianato de amonio, ¿sí? Y como dijimos, una volumetría por retroceso. Entonces con este cálculo estamos determinando la masa. Como queremos determinar cloruro, en el caso de geología, y en el caso de alimento y convenio va a ser porcentaje de cloruro de sodio, vamos a determinar masa de cloruro o masa de cloruro de sodio. Después lo vamos este cálculo lo referimos a un volumen de la alícuota, lo llevamos esa masa, o averiguamos la masa para un volumen que se disolvió la muestra, y por último lo referimos a la masa de la muestra y multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje de cloruro o cloruro de sodio, ¿sí? Bueno, esos son los cálculos que tendrían que hacer. Les repito, saquen todos los datos que puedan de los videos, y si ustedes consideran que no han encontrado, no figura alguna información que le hace falta para los cálculos, nos envían un correo al correo de la cátedra, y bueno, nosotros diremos o le pasaremos esa información que requiere. ¿Alguna duda de esto? Todo bien, profe. Bueno, buenísimo. No sé, alguna consulta, algo que quieran preguntar. Dijo, profe, dijo algo Sí. sobre el viernes, sobre un horario del viernes. Sí, pongamos una fecha de plazo como para que, tienen mañana, el viernes, para ver los videos. No les digo que van a tener van a hacer el informe para el viernes, pero fíjense en de sacar todos los datos, y si hay algún dato que no tengan,
como para poner un plazo, cosa de que Claro. ustedes después no tengan el problema para hacer todos los cálculos y presentar el informe en tiempo y forma. Ok, entonces, eh, Sí, quedemos hasta el viernes nos comunican, nos mandan un mensaje ahí al correo de la cátedra de que si falta alguna información y ajá, vemos, se la pasamos, cosa de que puedan hacer hacer el informe completo. bueno, listo. Bien. No se olvide, a ver, hay algo que estoy observando en el informe, eh, como que se limitan a contestar los puntos de la tarea. Sigo observando, o por lo menos en los informes que me envían, que hay algunos grupos que todavía no ponen los objetivos, no ponen las conclusiones, ¿sí? Que son puntos importantes en el formato que les enviamos a principio de año y en cualquier informe, ¿sí? Este, así que tómense un tiempo y piensen para completar esos títulos, los objetivos, qué es lo que se persigue y qué conclusiones llegan. Cuando, a ver, cuando van a poner en las conclusiones, por ahí si no tienen algo como para poner, las muestras, nosotros más o menos se las identificamos, en este caso en el práctico de cloruro de sodio, sal, y es un borato. Ustedes van a determinar porcentaje de cloruro de sodio y porcentaje de cloruros en el caso de borato. Pueden, si no se les ocurre qué concluir, pueden comparar los datos o los resultados que ustedes obtienen con algún análisis de borato o de alguna sal, de alguna bibliografía, hacer referencia y sacar algunas conclusiones, ¿sí? No se limiten solamente a los resultados y qué es lo que han aprendido o qué es lo que vieron de la guía. Traten de ir un poquito más allá, ¿sí? Entonces, si tienen por ahí en sus manos alguna composición de borato, si tienen alguna información del porcentaje de cloruro, bueno, comparen con eso, hagan referencia también de dónde lo sacan, acostúmbrense a hacer referencia en los informes, ¿sí? Estas cosas, eh, bueno, tienen que ir incorporándolas ustedes, ¿sí? La idea es de que cuando salgan, sepan también hacer un informe lo más completo posible, ¿sí? El tema de la bibliografía o de si sacan alguna información bibliográfica, también la referencia es importante que la pongan. Eso es un poco para ayudarle, porque, a ver, nosotros hemos sido también alumnos y algunas veces llegábamos con el tiempo justo, presentábamos, no el caso del profesor Flores, pero el caso mío era así, llegaba justo ahí al filo del reloj y la conclusión era lo más difícil, no sabíamos qué concluir. Bueno, comparen con otros datos, fíjense en qué conclusión pueden sacar. ¿eh? En este caso hay 3 métodos y están determinando lo mismo, entonces también podrían comparar entre los 3 métodos. Que las conclusiones sean, a medida que pasen los prácticos, la idea es que sean un poquito más elaboradas, con un cierto sustento, y si pueden justificarlas, mejor. Así vamos mejorando. Y nos hace empezar a pensar también a nosotros, o por lo menos, ¿no? Para ir a buscar a ver si lo que están diciendo es verdad o no. Bueno.
No sé, algo que quiera agregar, Patro, vos que tenés mucha más experiencia en esto. No, Martín, está todo bien. Bueno, Quería hacer una aclaración porque Sebastián Pérez pregunta si el método directo de Borjar lo usamos. el método directo no lo hemos usado. No lo usamos en el... No se usa porque es para la determinación de ion plata y de nosotros estamos determinando acá cloruros. Sí. En el caso de los geólogos hay un videíto que tienen cortito de la preparación de la muestra. Bueno, también estábamos muy limitados con el tema del tiempo por una cuestión de protocolo, entonces se les puso una serie de fotos, pero un poco como para que tengan idea de qué se trata la preparación de la muestra. Básicamente es pesar el borato, después se lo disuelve con agua destilada, calienta para acelerar esa disolución, perdón. Más o menos entre 45 minutos o 50 minutos fue lo que se calentó la muestra, se filtró, se llevó a un volumen, en un matraz, se recibe la fase liviana del filtrado en un matraz, se lo lleva a un volumen y a partir de ahí es donde ustedes ven cómo se empiezan a desarrollar los tres métodos, ¿sí? Se les pide que elaboren una técnica tanto de la preparación de la muestra como de cada una de, de las valoraciones, así que, bueno, están medio obligados a verlo al video. Y además para sacar los datos, que hemos tratado también de obligarlos para que les quede, no sabemos qué le pueden tomar en el parcial, pero que se acuerden bien de estos métodos, y también para que saquen todos los datos. Así que no le hemos puesto casi nada, por lo menos los geólogos no tienen casi nada de datos, porque todos considero que están en los videos que se prepararon. Y adelantándome, puse un par de volúmenes que están, pero bueno, igual se los puse porque pueden decir que no. A mí cuando los vi por segunda vez no me daba cuenta, así que se los puse. Bueno, si no hay... Profe, Sí, profe, sí. una consulta. En el video de la preparación del borato, ¿el matraz de qué volumen es? De 100 mililitros. Igual ¿Y la muestra? y la muestra En el último. está en un video está la masa que se toma, ¿sí? Ah, bien, bien, gracias. Cualquier cosa, si no encuentran, repito, si no encuentran alguna información que es útil para los cálculos que ustedes tienen que hacer, se comunican y bueno, si no, le mandamos las coordenadas de tiempo en el video para que ustedes vayan precisamente a buscar ahí esa información. La profesora se toma el trabajo, toma todos los tiempos, todos los datos. Por supuesto que la vamos a descontar puntos. Profe, en el video 4, ¿puede ser que la masa es 1,0013? Puede ser, sí, del borato. Sí. ¿O estoy viendo mal? La masa 1,0153 gramos. Gracias, profe. Bueno, no.
Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta más. ¿Se me escucha bien? Perdón. Sí, sí, Ah, Martín. profe, se bueno, escucha. bueno, Sí, fuerte y claro. bien. Profe, el día viernes hay consulta a horas 18. Sí, 18:15, por favor, 18:15, porque yo me desocupo a las 18, entonces en 15 minutos me lavo la cara y volvemos de nuevo al ruedo. Ah, Así bueno, que perfecto. esperen a las 18:15, yo ya estoy ahí para emitir. Sí, porque encima la generé yo a la aula esa y entonces yo lo incorporo. Quería avisar que estoy terminando de revisar todos los seminarios anteriores y no me han devuelto el seminario 3, Guerrero y Marino, de convenio. Así que por favor me lo mandan urgente porque tengo que cerrar eso ya para completar todas las correcciones. Y me falta con el seminario 4 y ya les mandé hace un ratito, envié quienes tienen que mandar el seminario 5 con plazo hasta mañana a las 20. ¿Sí? Que yo me demoré en enviar, así que les amplié el plazo hasta mañana a las 20 horas. Bueno, empecemos. El seminario 6, volumetría redox. Vamos a resolver los problemas. En el primer punto nos piden que calculemos la verdadera normalidad, dice calcular la verdadera normalidad del permanganato de potasio a partir de estos datos. ¿Qué datos son? Son los datos de 6 alícuotas de la solución del patrón primario, que es el oxalato de sodio, se distribuye en 6 alícuotas. Dice acá que ese patrón se preparó a partir de esta masa, 1.7504 gramos, y se llevó un volumen de 250. Entonces se tomaron 6 alícuotas y se titularon con permanganato, que es lo que queremos ver su verdadera concentración. Estamos normalizando el permanganato con el patrón primario, el oxalato de sodio. El objetivo es saber cuál es la verdadera normalidad del permanganato. Para poder hacer eso tenemos que escribir las reacciones y también es de interés saber cómo detectamos el punto final de la valoración. Bueno, eso sería el problema. Entonces, para resolverlo, lo que hacemos es copiamos los datos de los volúmenes, los ordenamos en forma creciente, porque nos dice acá también que hay que tener en cuenta si aparecen valores anómalos. Esos valores anómalos los podemos detectar mejor si los ordenamos en forma creciente. Y entonces empezamos con este valor, seguimos ordenando en forma creciente, y los posibles anómalos siempre van a estar en los extremos. ¿Sí? Serían anómalos si se separan de esos valores, el siguiente mayor y el siguiente menor, si hay mucha diferencia, llegar a ser valores anómalos. Sí, en este caso, al parecer este está un poquito alejado de este, y a su vez este también podría ser, está muy alejado de este. ¿Sí? Entonces consideremos anómalos a los extremos. Para poder definir si un dato es anómalo, teníamos que aplicar una prueba estadística. ¿Cuál era la prueba estadística? ¿Cuál era la prueba estadística que se debe aplicar? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Quién o no me escuchan ustedes a mí? El test de GRAPS. De GRAPS, el test de GRAPS, exactamente. Entonces vamos a hacer
la prueba de GRAPS para la serie de datos que tenemos. Entonces, ese test consistía, entonces, la primera parte, acá vamos a poner, para determinar valores anómalos o datos anómalos, aplicamos prueba de GRAPS. Bueno, ¿en qué consistía la prueba? Primero, detectar los valores anómalos, ¿sí? Ver cuáles pueden ser los posibles valores, lo que llamamos sospechosos. Una vez que los detectamos, calculamos G. El G es la constante de GRAPS. ¿Cómo se calcula la constante? Como la diferencia entre el valor sospechoso menos el valor promedio sobre el desvío estándar de la serie de datos. O sea, necesito antes que nada calcular el valor promedio de la serie de datos y su desvío estándar. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que hacer. Calcular, determinar la media y su desvío estándar. Una vez que tengo estos valores, aplico la fórmula de la constante de GRAPS como la diferencia entre el valor sospechoso, 18.40, menos el valor medio, 19.0067, y dividido el desvío estándar, 0.37505. Entonces, hago esa cuenta y encuentro un valor. Con 2 decimales está bien porque la tabla me da con 3, me da, se lo puedo redondear a 3 decimales. Hago lo mismo para el segundo valor. Con el segundo valor también es un segundo dato sospechoso. Hago el valor sospechoso 2 menos la media sobre el desvío estándar y calculo su valor. Y luego comparo con el crítico. El dato del crítico, del valor crítico para G, lo obtengo de esta tabla que la tienen ustedes en la teoría. Entonces, ¿cómo ingresamos a esta tabla? Con el valor del número de datos. Los datos son 6. N vale 6. Para nosotros, N es igual a 6. Si N vale 6, entonces ingresamos con el número total de datos y podemos extraer el valor de G crítico, que sería de 1.87. ¿Sí? De 1.87. Sería este valor. ¿Sí? Este sería nuestro G crítico. 1.87. Para N igual a 6. 1.887. Bueno, una vez que tenemos el dato, tenemos que sacar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que si el G calculado es menor que el crítico, no rechazamos los valores. Si ocurre al revés, sí. En este caso, el G calculado, ambos G, para ambos valores, son ambos menores que este valor. Por lo tanto, ninguno de los datos va a ser rechazado. En caso que alguno de ellos o ambos fueran mayores, tenemos que rechazar. Rechazarlos en el caso que supere el valor de G crítico. Entonces, por lo tanto, nosotros no vamos a rechazar ningún valor, vamos a continuar con toda la serie, la media va a seguir siendo la misma y el desvío estándar también. En caso que hubiéramos rechazado algún dato, tenemos que recalcular la media y el desvío estándar, anulando ese dato, quedándonos con 5 puntos. ¿Sí? En caso que uno de ellos hubiera sido anómalo. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de eso, o sea, lo único para qué nos sirve esta prueba es para rechazar un punto anómalo, o 2, o los que fueran. Una vez que sabemos si es anómalo o no, nos quedamos con la serie de datos que son más confiables, y con esos datos calculamos media y desvío estándar, y ya continuamos la resolución del problema. En el punto B nos piden escribir las hemirreacciones y la reacción global. ¿Cuáles son las hemirreacciones? Nosotros las vimos en el primer seminario. Dijimos que el permanganato y el oxalato reaccionan en una reacción redox, ambos iones. Uno tiene
una capacidad de oxidación, tiene un poder oxidante mayor que el otro, entonces actúa como oxidante y este actúa como reductor. Como oxidante pierde electrones, se reduce, y el reductor, perdón, el oxidante gana electrones, se reduce, y el reductor pierde electrones y se oxida. ¿Sí? Esa es la reglita que ya conocemos de química general. Bueno, en ese proceso siempre hay uno que pierde electrones y otro que los gana. En este caso este pierde los electrones y este los gana. Y tenemos que igualar el número de electrones intercambiados. Como acá tengo 5 y acá tengo 2, tengo que multiplicar por 2 y por 5 para obtener la reacción global. Y sumar los términos, y siempre se tienen que cancelar los electrones puestos en juego. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, esta sería el punto B, que nos piden las hemireacciones y la reacción global. ¿Cómo se detecta el punto final? Ah, no, perdón, nos salteamos este. Calcular la verdadera normalidad del permanganato. Bueno, para poder calcular la verdadera normalidad del permanganato, antes tenemos que hacer las hemireacciones, porque tenemos que conocer los pesos equivalentes, y los pesos equivalentes los vamos a conocer en función del número de electrones que participan. Por lo tanto, es necesario, antes de hacer este cálculo, escribir las hemireacciones. ¿Cómo calculamos la normalidad o la concentración de un reactivo? Acá nos están pidiendo la verdadera normalidad del permanganato. ¿Cómo calculábamos? Dijimos, si era una titulación directa, como es esta, el permanganato reacciona directamente con el oxalato, igualamos directamente el número de equivalentes. El número equivalente de permanganato igual al número de equivalentes de oxalato. Del lado donde tenemos el permanganato, sabemos el volumen consumido y la normalidad es la incógnita, la expresamos de esta forma, volumen por normalidad, y del otro lado de la ecuación conocemos la masa que hemos pesado del patrón primario, se conoce la masa, dice que se pesó unos 75,04 gramos y se llevó un volumen de 250 y se tomaron alícuotas de 20. O sea, la masa en esta alícuota la conozco, por una relación directa la conozco. Entonces ahí voy a ponerla como masa sobre peso equivalente. Y de ahí despejo la normalidad, que era la incógnita, como la masa en la alícuota sobre el peso equivalente del permanganato, sobre el volumen promedio del permanganato. Perdón, el peso equivalente es del oxalato, es masa de oxalato sobre peso equivalente de oxalato y sobre el volumen promedio gastado del permanganato. ¿Sí? Acuérdense que esta relación es masa sobre peso equivalente de este compuesto. Entonces, masa en la alícuota del oxalato de sodio sobre su peso equivalente, oxalato de sodio, y dividido el volumen del otro lado de la igualdad, que es del permanganato, el volumen promedio consumido. Entonces, la masa en la alícuota, ya sabemos cómo es una fracción, va a ser la masa total por la fracción que contiene el volumen. Ese volumen es 20 de la alícuota sobre el volumen total, que es 250. Entonces, de esa manera, si multiplicamos la masa por ese factor, vamos a obtener la masa en la alícuota. ¿Sí? Y el peso equivalente del oxalato, según cómo está expresado en la hemireacción, va a ser igual al peso molecular dividido el número de electrones intercambiados. En este caso vemos que el oxalato pasa a dióxido de carbono y pierde 2 electrones. Entonces el peso equivalente es el peso molecular dividido 2. ¿Sí? El 5 no interviene, el 5 que es para igualar la ecuación general no interviene. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la hemireacción. En la hemireacción se pierden 2 electrones. Entonces el peso equivalente es el peso molecular del oxalato de sodio dividido 2, que es lo que pusimos acá. Este es el peso de fórmula del oxalato, entonces el peso equivalente va a ser el peso molecular o peso fórmula dividido 2. El volumen promedio era este, según el dato del problema, hacemos el cálculo y nos da 0.1096 normal.
Ese sería el resultado de la verdadera normalidad del permanganato que se está valorando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay dudas? No, profe. No hay dudas. Bueno. Entonces seguimos. Nos preguntan, en el punto C, nos preguntan cómo detecta el punto final de la valoración. A ver, alguien que me pueda explicar, en el caso de la normalización del permanganato, cómo se detecta el punto final. Bueno, si no quieren hablar, yo voy a tener que preguntar. A ver. Facundo Emanuel Borda Zamboni. ¿Cómo se detecta el punto final de la titulación del permanganato con el oxalato? ¿Qué pasó? ¿Me escucha, profe? Sí. Por una precipitación. Pues, Estamos en volumetría redox. Sí, estamos en Por la- el cambio de coloración, Ajá. se torna violeta o algo así, intensa más o menos. Eso es lo que te acordás. De alguna vez que lo hiciste. Sí. Bueno, en realidad no es tan así, pero bueno, algo por ahí vamos bien. Borda Zamboni te decía que ahora ya estamos en volumetría redox, acá no hay precipitados. En este caso el equilibrio es de óxido-reducción. Hay una reducción o oxidación. Puede llegar a haber un precipitado en una reacción redox también, pero en general hay cambios de color, ¿sí? No hay formación de precipitados. A ver, se me fue la presentación. Bueno, alguien más me contestó por acá en el chat. Dice Lucas Flores, cambio de color en la reacción a rosa pálido. Sí, esa sería la respuesta. Bueno, entonces, ahora me decían que se puso la pantalla negra. Ahora lo voy a poner de nuevo, porque no sé qué pasó. ¿Lo ven bien ahora? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces hasta acá habíamos llegado a determinar la verdadera normalidad del permanganato. ¿Cómo detectamos el punto final? Es por un cambio de color en el medio de reacción. O sea, nosotros vamos a empezar a titular el permanganato, esta solución de permanganato 0,1 normal aproximadamente, lo que queremos saber es su verdadera normalidad, es de un color morado, púrpura, intenso. Es un color muy oscuro, dependiendo de su concentración. Si es más concentrado, es más intenso. Si es más diluido, es un poco más claro, pero sigue siendo un rosa violáceo intenso que se ve como púrpura. Entonces, ese color, esa solución la ponemos debería estar en una bureta color caramelo que tiene la dificultad que la luz lo puede deteriorar y se forma óxido de manganeso. Entonces, nosotros vamos a tener una bureta, puesto en una bureta, y vamos a enrasar con el borde externo, porque no vamos a ver la base del menisco. ¿Sí? En general las soluciones se enrasaban con la base del menisco tangente a la línea del cero. En este caso no se puede hacer eso porque la solución es muy intensa, un color muy oscuro,
y no vemos la línea de la base del menisco. Entonces lo que hacemos, enrazamos con el borde externo que llegue a esa línea inicial de 0, ¿sí? Donde toca el 0, pero desde la parte externa, o sea, del borde externo de la línea de aforo, vamos a enrazar de esa forma. No con la base del menisco, seguramente el menisco va a quedar un poquito más abajo de la línea del 0. Pero así se enraza porque no nos queda otra manera, no se ve. Tenemos en el permanganato en la bureta, y vamos a tener, que es, como les decía, de color púrpura. Y tenemos el oxalato en el Erlenmeyer, que es incoloro. Entonces vamos a empezar a titular, va a caer una gotita, donde cae la gota se va a poner rosado, clarito, porque es un volumen mayor. Entonces vamos a ver que se decolora la solución y mezclamos y desaparece el color rosado. ¿Por qué desaparece el color rosado? Porque ocurre esta reacción. El permanganato, en medio ácido, acá se agrega ácido sulfúrico, generalmente es un ácido sulfúrico 2 normal el que agregamos acá, se necesita un medio ácido. En medio ácido del permanganato pasa manganeso más 2. Esta especie, la primera especie, es de color púrpura. Y la otra especie en la cual se transforma por reacción con el oxalato es incolora. Esta es incolora. Entonces, si se produce la reacción, el color tiene que desaparecer. Este color púrpura, al pasar a esta forma, desaparece su color. Pero es producto de la reacción del permanganato con el oxalato. Es decir, que en el transcurso de la valoración, cada gotita de permanganato se va a decolorar porque reacciona con el oxalato. Cuando ya no haya más oxalato en el medio, la reacción no se va a producir porque ya se agotó el oxalato de sodio. Como se agotó, la gota siguiente en exceso ya no se decolora, no ocurre esta reacción. Permanece como el reactivo como está en su forma inicial, o sea, color púrpura. Por lo tanto, esa gota en exceso me va a teñir la solución de un color rosa pálido, un rosa débil o rosa tenue. Y ese es el punto final de la titulación. Por eso decimos que es una reacción autoindicadora, porque no necesito un indicador para visualizar el punto final. Simplemente el mismo reactivo, el mismo permanganato, actúa como indicador. ¿Sí? Y ese es el motivo. O sea, ¿por qué no necesito adicionar un indicador para ver el punto final? Porque el reactivo titulante, el permanganato, tiene distinto color cuando está antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia tiene esta forma, porque reacciona con el oxalato y cambia de su forma púrpura incolora, y después del punto de equivalencia ya no, ese permanganato permanece como permanganato, con su forma inicial, porque esta reacción ya no ocurre, ¿sí? Porque ya no tiene más oxalato con quien reaccionar. Por lo tanto, va a mantener su color original y va a teñir a la solución de un color rosa tenue. Y ese va a ser el punto final de la valoración. Bueno, yo lo puse acá, lo escribí. Bueno, se produce un cambio de color en el medio de reacción de incoloro a rosa pálido por esta reacción, que el permanganato pasa a manganeso más 2, que es incoloro. Les escribí acá el testamento para que se entienda. Esta es una pregunta de examen, ¿no? Generalmente les preguntan en el parcial por qué la reacción es autoindicadora, así que ténganlo muy en cuenta. Al añadir la solución de permanganato, que es de color púrpura, a la solución de oxalato, que es incolora, se produce la reducción del ion permanganato a manganeso más 2, que es incoloro. Por lo tanto, la solución se decolora, pierde su color. No cambia, sino que pierde su color. Al inicio de la titulación transcurre la reacción. Bueno, esto lo que les agregué acá es el procedimiento cuando uno está en el laboratorio. En el laboratorio nosotros agregamos 3 o 4 gotas de permanganato
y resulta que ya que no se va el color. Sabemos que vamos a gastar 15 mililitros o 20, hacemos un cálculo previo y nos da que el volumen a gastar va a ser de 20 mililitros, pongamos. Como en este caso, que era aproximadamente 20, ¿sí? 20 era, sí, 19, casi 20. Bueno, nos da 20. Resulta que agregué 3 gotitas y el color no se va, se permanece rosado, pareciera que hemos llegado al punto final. Pero recién agregué 3 gotas, que hay un error ahí en la titulación. En realidad lo que ha pasado es que la reacción se ha detenido. Esta reacción no ha progresado, se ha detenido, se ha frenado. Para eso, para permitir que la reacción continúe, lo que hacemos es calentamos a 70 grados. Significa que ahí la reacción se frenó, llegó a un punto que no progresa porque es lenta, muy lenta, entonces lo que hacemos es calentar la solución a 70. Calentamos y vemos que el color desaparece. Significa que la reacción empezó a progresar de nuevo. Y tenemos que continuar la titulación en caliente. Entonces lo que hacemos nosotros es calentamos e inmediatamente agregamos el reactivo titulante, que era el permanganato, seguimos agregando permanganato y vemos que ya empezó a progresar y ya no se detiene la reacción. Y a los 20 mililitros aproximadamente, sí, cambia de color a rosa pálido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se frenó la reacción, se necesitó calentar a 70 grados para que progrese la reacción, continúa la reacción y llegamos al punto final de la reacción. En la práctica se hace así. Tomamos una alícuota de oxalato, enrasamos la bureta con permanganato, empezamos a titular, vemos que caen 1, 2 o 3 gotas y el color permanece. Entonces calentamos, esto se puede poner una plancha calefactora acá abajo, calentamos hasta que el color desaparece y podemos verificar la temperatura que llega a 70 y seguimos titulando. Si podemos lo mantenemos en caliente acá en la plancha debajo y seguimos a esa temperatura titulando hasta que el color rosa tenue permanece. Y entonces hemos llegado al punto final. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, pero tienen que saber por qué, ¿no? Tienen que explicar por qué. Bueno, ese sería el primer punto. El segundo punto dice, se determinó el contenido de hierro, cuyo peso fórmula es 5585, presente en una muestra de mineral, cuya masa es 1.08 gramos, mediante una titulación que ocurre en medio ácido con una solución de permanganato de potasio de esta molaridad. Escribir las reacciones redox correspondientes, balanceadas por el método del ion-electrón, y después calcular el contenido porcentual de hierro si la valoración requirió 22.03 mililitros del permanganato de esta molaridad, que ya estaba dado acá, y nada más. Y la última pregunta, ¿cómo determina el punto final de la titulación? Bueno, entonces acá tenemos hierro y permanganato. Entonces, este sería el oxidante, este el reductor. El oxidante gana electrones, se reduce a manganeso más 2, de permanganato a manganeso más 2, y el hierro se oxida a hierro más 3, perdiendo un electrón. Luego tenemos que balancearla, o sea, primero balanceamos la masa y la carga, y después igualamos. Entonces, tenemos que multiplicar por 5. Acuérdense cómo se igualan cómo se balancean, ¿no? Las ecuaciones, tienen que saber el procedimiento, no de memoria, sino ir paso a paso. En el examen final les piden que esto lo desarrollen paso a paso, no que lo copien así, sin saber de dónde viene el 8, de dónde viene el 4, ¿sí? Tienen que partir de este ion, igualar a este ion. Esto es el punto de partida. El permanganato pasa a dióxido, el ion permanganato pasa a ion manganeso más 2. Entonces, para balancear la masa, decimos por cada átomo de oxígeno, agregamos tantas moléculas de agua del otro lado. Entonces, 4 oxígeno, 4 de agua. Después de acá, decimos hay 8 átomos de hidrógeno,
Entonces, tantos protones a la izquierda para balancear esa masa de protones. Nos queda 8. Y luego, finalmente, balanceamos la carga. Acá tenemos 8 menos 1 es 7. Y de este lado tenemos 2. Entonces, para llegar a 2 tengo que restar. ¿Sí? Me queda 7 menos 2, 5. Entonces, la cantidad de electrones necesaria es de 5. Y de esa manera balanceamos masa y carga. En cambio, para el hierro, como pasa de hierro más 2 a hierro más 3, la masa ya está balanceada, lo único que me resta es balancear la carga. Con un electrón de este lado me quedan más 2 de acá y más 2 de acá, y ya tenemos balanceada la hemireacción. Luego la reacción global, tenemos que sumar 5 la primera para igualar el número de electrones y que se simplifiquen cuando se suman. Una vez que tenemos todo eso, sumamos directamente. 5 de hierro más 2, más permanganato, más 8 protones. Esto se cancela, va a ser igual a 5 de hierro más 3, 1 de manganeso más 2 y 4 de agua. Eso lo tenemos que poner como reacción global. Bueno, una vez que hemos hecho eso, tenemos que calcular el porcentaje de hierro en el mineral. De nuevo, decimos acá, el agente oxidante es el permanganato, el agente reductor es el hierro más 2. Como es una valoración directa entre el permanganato y el hierro, igualamos número de equivalentes. Número de equivalentes de hierro igual al número de equivalentes de permanganato. Del primer lado me conviene poner masa sobre peso equivalente. Del segundo lado me conviene expresarlo como volumen por normalidad. De acá despejamos la masa del hierro, porque lo que queremos conocer es el porcentaje de hierro, que se expresa como la masa del analito sobre la masa total del mineral y por 100. Entonces la incógnita es la masa del analito o de hierro. Entonces nos queda la masa de hierro como el volumen gastado del permanganato por su normalidad y por el peso equivalente del hierro. Nosotros el dato que tenemos no es la normalidad, sino la molaridad. Por lo tanto, tenemos que transformar la molaridad en normalidad. Y habíamos dicho que la normalidad era el producto de la molaridad por n, y donde n era el número de electrones intercambiados. En este caso nosotros intercambiamos un electrón en la hemireacción. N vale 1. Eso es para el hierro. Acá me estoy equivocando porque esto es del permanganato. ¿Sí? Del permanganato el número de electrones intercambiados es 5. ¿Sí? Para el hierro sí, es 1. Pero acá esta molaridad no es del hierro, sino del permanganato. ¿Sí? Del permanganato de potasio. Entonces el volumen gastado de permanganato por la normalidad del permanganato. La normalidad es la molaridad por n, y n para el permanganato es 5. Entonces nos queda la molaridad del permanganato por 5 va a ser igual a la normalidad expresada como equivalente gramo por litro. El volumen gastado de permanganato, según el problema, es de 22,03 mililitros, lo expreso en litros, y el peso equivalente del hierro es el peso atómico directamente, porque el N vale 1. Entonces el peso atómico sobre 1, expresado como gramos sobre equivalente gramo. Realizo el cálculo, me da esta masa. Esa sería la masa. Ahora el porcentaje de hierro es la masa del analito, por definición es la masa del analito. Vamos a poner bien acá, es la masa del analito o de hierro sobre la masa total de la muestra o del mineral, y todo por 100. Reemplazamos los datos, masa del analito 0,1348, sobre la masa del mineral, que es el dato que se pesó, el mineral que se utilizó, y por 100. Y tenemos la respuesta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, bueno. Nadie tiene dudas, ¿no? Nadie tiene dudas. ¿Tienen dudas? Pregunten. Si no, pregunto yo. Si ustedes no quieren preguntar, pregunto yo. Bueno,
explicar cómo determina el punto final. Entonces, a ver, alguien que me explique cómo determinamos el punto final ahora de esta titulación. Sí, Vanessa. Profe, ¿no sería lo mismo que en el anterior? Sí, es lo mismo, porque es el permanganato que reacciona con el hierro. En este caso es lo mismo, la solución de hierro más 2 tiene un color, es incolora. ¿Sí? La solución de hierro más 2 es incolora. Y el permanganato sigue siendo ese violáceo intenso, púrpura. Cada gotita que agreguemos va a teñir la solución de color rosado y después cuando ya no haya tiñe de color rosado, la agito bien, desaparece el color. Dijimos, donde cae la gota se ve rosadito, pero inmediatamente reacciona y ese rosadito desaparece. Entonces va reaccionando, va desapareciendo el color hasta que el color ya no desaparece más y ahí ya se tiñe de color rosa pálido. Entonces es exactamente igual que el anterior. ¿Sí? Sería el cambio de color, es la aparición de un color rosa tenue. Aparición de color rosa tenue. ¿Sí? ¿Y cuál es el fundamento? Lo mismo. El fundamento es que el ion permanganato es de un color púrpura intenso, el ion manganeso más 2 es incoloro, mientras el hierro esté en el medio, el hierro más 2 esté en el medio, esa reacción va a ocurrir y se va a decolorar la solución. Cuando se haya consumido todo el hierro, el permanganato ya no va a reaccionar y va a mantener su color rosa intenso, que cayendo una gota en exceso va a teñir a la solución de un rosa pálido. ¿Está? Exactamente igual. Bueno, no quedaron dudas entonces. El tercer problema se refiere a otro reactivo que utilizamos mucho como agente reductor en este caso, que es el tiosulfato. Hasta acá usamos un agente oxidante, que es el permanganato, y otro agente oxidante que se utiliza mucho es el dicromato. Es un agente oxidante que también me sirve para determinar hierro. Lo puedo hacer de las dos maneras. El hierro se puede cuantificar con permanganato o con dicromato. Ahora vamos a ver el caso de la utilización de un agente reductor como el tiosulfato. Entonces decimos que una solución de tiosulfato fue valorada con esta masa de iodato de potasio. O sea, este es el agente oxidante y este es el agente reductor. Esta masa de iodato es 0,1210 gramos en agua. Se disuelve esta masa en agua y se agrega un exceso de yoduro de potasio y se agrega además ácido sulfúrico para acidificar el medio. Ocurre en medio ácido. Y esa reacción produce la liberación de yodo y ese yodo liberado necesita 41.6 mililitros de solución de tiosulfato de sodio para decolorar un complejo que se forma entre el yodo y el almidón, que es el indicador. Esto de 10 puntos no va porque era una corrección que hice, le puse 10 puntos, eso no va. Entonces, vamos a ver cómo ocurre esta reacción. Lo que nos piden es que calculemos la verdadera normalidad del agente reductor, que es el tiosulfato. Se está valorando frente a este patrón primario, que es el iodato de potasio. El tiosulfato es un patrón secundario que se valora con este patrón primario. Esta valoración no es directa, es indirecta. Necesita además un exceso de yoduro, necesita el medio ácido para que se libere un compuesto intermedio que es el yodo molecular, y ese es el que reacciona con el tiosulfato. Ya lo vemos, y necesita para determinarse el punto final un indicador que es el almidón
que forma un complejo de color azul con el yodo, que en el punto final pasa a incolor, pasa de azul a incolor. Esa es la transformación de color. Entonces, con esos datos tenemos que calcular la verdadera normalidad del tiosulfato. Entonces, los datos los expresamos en un gráfico, decimos acá tenemos el tiosulfato, el patrón secundario, y se necesita 41.6 mililitros para llegar al punto final. La masa del patrón primario que se pone en el Erlenmeyer es 0,1210 gramos de iodato de potasio. Se agrega ioduro de potasio en exceso, generalmente es 1 a 2 gramos para tener un exceso, y el ácido sulfúrico que me da el medio de reacción. Entonces acá tenemos esta reacción. ¿Por qué es necesario agregar los protones, el ácido sulfúrico? ¿Y por qué decimos que es una reacción indirecta? Pasa esto, el iodato, este patrón primario, en medio ácido pasa ioduro. Y ese iodato, con el ioduro de potasio que agregamos en exceso, yoduro de potasio en exceso es una sal, con ese agregado de esa sal ocurre esta reacción. En medio ácido se forma yodo molecular. El yodo molecular es una especie de un color amarillo intenso. Si está muy concentrado va a ser un amarillo casi amarronado, y si está diluido va a ser un amarillo débil. Entonces, dependiendo de cuánto yodo se forme, acá se nos va a teñir la solución de un color marrón, de marrón oscuro a un amarillo, en ese rango de colores. Pardo oscuro, dice acá, o marrón. Bueno, entonces, es indirecta porque nosotros en realidad lo que conocemos es la masa de iodato, y este es el patrón primario. Pero lo que se genera en la reacción es el yodo molecular, y es el reactivo que reacciona con el tiosulfato. No reacciona el iodato, reacciona el yodo molecular. Pero la cantidad de yodo molecular que se forma es, el número de equivalentes es la misma que del iodato. O sea, dependiendo de la masa de iodato que tengamos, se va a formar la masa de yodo correspondiente. O sea, los equivalentes de yodo que tengamos en el Erlenmeyer van a ser igual a los equivalentes de yodo formado, de yodo molecular formado. Entonces, la siguiente reacción, que es la de titulación, el yodo molecular con 2 electrones pasa a ion yoduro, y el tiosulfato pasa a tetrationato más 2 electrones. Estas serían las reacciones de la titulación. Estas serían reacciones previas a la titulación. Sumamos esto, el número de electrones acá son los mismos, o sea, acá no hace falta multiplicar por nada, y obtenemos la reacción global. En este caso dijimos una reacción indirecta. En una reacción indirecta también vale que el número de equivalentes del reactivo que estamos tratando de cuantificar su normalidad va a ser igual al número de equivalentes. Si quieren podemos poner así para que entiendan. El número de equivalentes del tiosulfato, que es lo que estamos tratando de normalizar, va a ser igual al número de equivalentes del yodo molecular generado, y esto es igual a su vez al número de equivalentes del iodato de potasio. ¿Sí? Como son iguales, a mí esto no me interesa. Es un reactivo intermedio que no me interesa tenerlo en cuenta. Me interesa esto y lo último, porque esta masa la conozco. Este volumen lo conozco. Esto no me interesa. Si bien se produce esa reacción y es la que me sirve para la titulación, no necesito conocer más que eso. Simplemente que se produce, pero la cantidad que interviene en el cálculo son los equivalentes del patrón primario que pesé. E interviene del otro lado el volumen y la normalidad del tiosulfato, que es lo que necesito conocer. ¿Sí? Si bien esto es igual al número de equivalente, igual a la masa del yodo molecular sobre su peso equivalente,
No me interesa porque no conozco esta masa ni la necesito. Eso es igual, en equivalente es igual al del yodato, que se generó a partir del yodato que pesé y pusimos en la Meyer. ¿Sí? Entonces esto no lo tengo en cuenta, no me interesa, ¿sí? Eso es lo que, esto no lo considero. Considero este término y el último. Entonces ahora voy al cálculo. ¿Qué pongo de acá? De este lado pongo volumen por normalidad. ¿Y qué pongo de este lado? Masa sobre peso equivalente. Y de ahí despejo la normalidad, como la masa sobre el peso equivalente y sobre el volumen gastado. La masa la conozco, es 0,12 gramos del yodato. El peso equivalente sobre el peso equivalente. El peso equivalente del yodato de potasio es igual al peso molecular sobre 6 electrones. Lo tenemos acá. Sobre 6 electrones. Es este 6 que tenemos acá. El peso equivalente sobre 6. Y la normalidad, el volumen gastado de tiosulfato lo expreso en litros. Ya dijimos que tienen que ser homogéneas, esto en gramos por equivalente gramo, esto en litros. Si tengo todas las unidades correctas, hago el cálculo, me da 0.0815 normal. Ese sería el resultado de la normalidad que estamos buscando del tiosulfato. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de indicador es el almidón? ¿Se acuerdan algo que dijo la profesora en la teoría? ¿Alguien que me quiera decir que se acuerdan? Marianela, Vilte. ¿Qué recuerda? ¿Qué pasaba con el indicador? ¿Cómo funciona el indicador? ¿Qué pasa? ¿Nadie me quiere responder? Enzo Tolava. Nadie me quiere responder. ¿Cómo funciona? Si es un indicador específico, es un indicador para el yodo. Sí, ¿cómo funciona? ¿Se acuerdan? ¿No que forma un complejo con el yodo? Exactamente, se forma un complejo. Es un indicador externo. Se combina con el yodo generando un complejo de color azul. Pero se agrega, tiene la particularidad que se lo agrega al final, no se lo agrega al inicio. Si nosotros cuando empezamos la titulación, esta sustancia puede llegar a tener una alta concentración de yodo molecular que se genera en esta reacción antes de titular, cuando agregamos el yoduro de potasio y el ácido, en estas condiciones se genera este color pardo oscuro. No lo podemos agregar en ese instante, tenemos que empezar a agregar el reactivo titulante, va a ir progresando la reacción de oxidorreducción, y esa progresión de la reacción se visualiza porque cada vez se pone un amarillo más clarito, o sea, la cantidad de yodo cada vez es menor, significa que está reaccionando, y esta reacción va progresando, y cada vez el reactivo pasa incoloro
cloro y queda un residuo de yodo, pero cada vez menor. Entonces esto se hace cada vez más débil el amarillo. Cuando llega un amarillo pálido, recién agregamos el indicador. En ese instante, entonces, se va a combinar el yodo molecular con el almidón y se va a formar un complejo, que es de color azul, un azul bastante intenso. Entonces, como pusimos acá, se agrega el indicador en cercanías del punto final, cuando la solución tiene un color amarillo pálido, se continúa la titulación, o sea, ahí ese no es el punto final, es el momento en que se agrega el indicador, todavía no llegamos al punto final. Y continuamos la titulación hasta que el color azul desaparece. Cuando desaparece el color azul es porque ya no hay más yodo en el medio, porque ya desapareció el yodo que había, reaccionó por completo con el tiosulfato, y la gota siguiente va a capturar el yodo del complejo y va a destruir el complejo. Por lo tanto va a pasar de azul intenso a incoloro, y en algunos casos pasa a blanco, pero no, el color azul desaparece. Esa es la indicación del punto, que hemos llegado al punto final de la titulación, cuando el color azul desaparece. Puede quedar incoloro o puede quedar blanca la solución. Ahora sí. Bueno. Hasta ahí vamos bien. Bueno, lo dejamos acá. ¿Se entendió hasta ahí bien? Sí, profe. Bueno, estudien, revisen bien la teoría y me mandan el seminario 5, y los que me deben el 3, que ya dije, que eran Guerrero y Marino Jairo, me tienen que mandar el seminario 3 corregido, si no les pongo ausente ya, porque ya hemos vencido los plazos y yo tengo que cerrar las planillas y empezar a corregir el 4, si no se me van acumulando y me hago lío con todos los informes. Así que me entregan esos seminarios que me deben, y ya con eso avanzamos con las correcciones. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.